noches, hermanos, bienvenidos al culto de oración y estudio bíblico. Hermanos, les invito a que entonemos dos cantos para honra y gloria de nuestro Dios. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Seguidamente, hermanos, vamos a poner delante del Señor a este grupo de hermanos, por la hermana Amparo Álvarez,
por Carlos Zuleta, por nuestro hermano Juan Moncada, por Carlos, Juan Guillermo, Piedad, María Isabel, sus hijos, y por Giovanni, su nieto. Por nuestro hermano Uriel Villa, por su esposa Elsie y sus hijos. También por nuestra hermana Yasmín González, su hijo Samuel. Por Rafael, Yuri y Davinson, que son parte también pues como de la familia de ella. También por nuestra hermana Astrid Arboleda, por su esposo Darío y por Sara, su hija. Por Cristina Yepes y por Jairo Revelo, su esposo. También por Ana María Quintana, por su esposo Humberto, por Mariana, David, Mateo, Juan y Diego, sus hijos. También por nuestra hermana Luz Mari Restrepo, en el municipio de Támesis, Uriel, Eliana y Diana Yuleidi, sus hijos. También por El Resguardo, por nuestra hermana Orfa Suárez, su esposo Juan Carlos, Fabiola y familia. También por Diego Garro y Didier Martínez. Que el Señor sea bendiciendo a todo este grupo de hermanos. También en el muro de las peticiones a Dios. Entonces vamos a orar por todos mis compañeros en la Corporación Renacerá y por mis procesos en el cambio de vida y encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esteban Patiño Cardona. Oración por nuestra nación, por la iglesia, por mi familia, por mi esposo y crecimiento espiritual. Gracias por mis hijas, bendiciones, nuestra hermana Orfa Suárez. Oración por mi futuro, por mi niño, para que logre todo lo que se proponga y poder seguir siendo parte de su vida. Agradecimiento por nuestros trabajos, por mi cuñado Luis y Sileni, que se casarán. Pido oración para que el Señor bendiga su hogar, por la salud de mi tía Rosa, que está hospitalizada. Andrés Felipe González. Si el Señor quiere, construcción de una cabaña en Copacabana. Amén. Hernán Jaime Sierra. Gracias por la salud de mi familia, que me ayude en mi fe y sabiduría. Salud para todos los de la iglesia. Socorrerme para comprar mi casa. Carlos Hipólito Zuleta. Doy gracias infinitas a Dios. Orar por el crecimiento espiritual y de personas en la iglesia. Luis Carlos Sánchez. Hermanos, entonces vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Eterno Padre, Dios de la gloria, te damos gracias, Padre Celestial, por este grupo de hermanos, Señor, que hemos puesto delante de ti para que tú seas bendiciéndolos, ayudándolos, Señor, en todas sus necesidades económicas, de salud, estabilidad emocional para sus vidas, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que seas bendiciéndolos y ayudándolos. Pongo también delante de ti, Señor, a estos muchachos de la Corporación Renacerá, que tú también seas bendiciéndolos y ayudándolos para que ellos puedan superar sus adicciones, Señor. Bendícelos, ayúdalos, y también ponemos delante de ti, Señor, nuestra labor también en la iglesia, a Luis Carlos y a Diana, y también a mi persona, Padre Celestial, a Janet, que hace la parte contable, igualmente a Natalia Villa, Señor, que seas ayudándola también con su salud, y con Alex, Señor, que el Señor también sea bendiciéndolo y ayudándolo también en todas las situaciones que se le han presentado últimamente. Señor, también ponemos delante de ti a todo, al gobierno, Señor, al presidente de la República, a los gobernadores, alcaldes, al Ministerio de Salud, a la Fuerza Pública, Padre Celestial. Pedimos que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos, Padre Celestial, especialmente por la vida espiritual de ellos. Los pongo en tus manos para que tú seas bendiciéndolos, ayudándolos y tocando su corazón, Padre. Señor, en tus manos encomendamos también nuestras familias, que también seas bendiciéndolos, ayudándolos, Señor. Muchos alejados de ti, pero igual siempre ponemos delante de ti a estas personas, Señor, que se han apartado, Padre, pero que conocieron la palabra. Señor, en tus manos encomendamos pues ese tiempo, danos sabiduría para poder testificar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te damos las gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, estamos iniciando otra serie de estudios
y esta serie se llama 7 consejos para cristianos y padres. 7 consejos para cristianos y padres. Sana doctrina para que nuestro hogar pueda llegar a ser como un pequeño pedazo de cielo en la tierra para nuestros hijos. Y ese es realmente el objetivo. Es un objetivo, no es fácil, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros nos irritamos con cualquier cosa, o nuestra esposa se molesta con cualquier otra, pero eso es lo que el Señor quiere, que nuestro hogar sea como un pedazo de cielo en la tierra para nuestros hijos. La sana doctrina debe manifestarse también en casa. Es una doctrina curativa. Por la sana doctrina, el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos, y el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres. Malaquías 4:6, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto está en fuerte oposición con la frialdad y la soledad que muchos sienten, aunque se cuide de sus necesidades materiales como la comida y la ropa. Y eso es lo que nosotros tenemos que generar al interior de nuestros hogares, que haya esa calidez, que haya ese amor, a pesar de que ellos muchas veces en su necedad deciden apartarse, pero nosotros tenemos que tener esa sensibilidad con nuestros hijos. Entonces, el primer consejo: muestra compasión. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la compasión? Una definición general de compasión es empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. Las palabras griegas y hebreas traducidas como compasión en la Biblia han de tener misericordia y ser movidos a una piedad empática. Nosotros debemos de ser compasivos por todo lo que muchas veces sucede en el hogar, situaciones a veces de los hijos o las hijas que están sufriendo por alguna situación, y nosotros debemos de ser empáticos, acercarnos y con palabras muy suaves: hija, todo va a estar bien porque el Señor tiene el control de todo. El punto de descripción más importante de esta palabra es Dios mismo. Dios es la raíz y el fundamento, el material y la fuente de toda verdadera compasión. Primera de Juan 4:16, que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Maravilloso saber que ese Dios tan grande, ese Cristo que vino a este mundo por amor a nosotros, Dios envió a su Hijo para hacer un sacrificio por nosotros tan grande para poder que tuviéramos la salvación. La compasión de Dios es exaltada en toda la Biblia, y a continuación se presentarán 2 pasajes particularmente pertinentes. Y dice Miqueas 7:18 y 19: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué maravilloso, hermano, saber que el Señor nos ama. Dios nos ama y tiene compasión por nosotros a causa del pecado. Cuando escuchemos su voz y nos acerquemos a Él, hay una transformación total en nuestra vida. Nos hace nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Cuando el Señor, el Espíritu Santo, entra en nuestra vida, Él empieza a transformar ese viejo hombre que éramos antes, que teníamos situaciones que muchas veces no le agradaban a Dios. Él empieza a remover todo eso, a hacer una limpieza total, como cuando alguien coge el celular y empieza a sacar toda la basura que hay. El Señor empieza a hacer eso en nuestra vida y somos una nueva creación. Dios es compasivo. Él se compadece del sufrimiento de su pueblo.
Él ve nuestra angustia y se apiada de nosotros. Sin embargo, su compasión es más que mera compasión y piedad. Y mira lo que dice el Salmo 103, versículos 13 al 17. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué hermoso, hermanos, saber la misericordia del Señor. Él tiene compasión de nosotros, porque nosotros obviamente caímos en pecado, y si no escuchamos la voz de Dios, vamos a seguir en pecado. Él vino para podernos dar a nosotros esa oportunidad de una salvación. La compasión de Dios está relacionada con su misericordia, bondad, paciencia, gracia, perdón y amor. De hecho, algunos de estos atributos están relacionados y entrelazados, que establecer demarcaciones claras entre ellos es una tarea muy difícil, ¿cierto? La bondad, la misericordia, la paciencia, la gracia, el perdón, el amor. La compasión de Dios lo impulsa a actuar. Él no es un observador impotente, sino el soberano, omnipotente del universo. Romanos 9, versos 14 a 16, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué hermoso pasaje, saber que el Señor nos ama, que el Señor tiene misericordia, que pues diremos, ¿hay injusticia en Dios? No. Nuestro Dios es un Dios justo, Él nos ama, quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces nosotros en nuestro interior no queremos obedecer, queremos decirle al Señor, no te necesito, ¿cierto? Y eso hace que cada vez nos apartemos de nosotros, pero aún así, a pesar de nuestro pecado, el Señor tiene misericordia de nosotros cuando nosotros le escuchamos y empezamos a seguirle. La compasión de Dios por nuestro estado de perdición y miseria lo llevó no solo a sentir nuestro dolor, sino también a proveer un sacrificio por nuestra culpa. Esto lo hizo por medio de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, que dice: pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué hermoso saber el amor que el Señor nos tiene. Nosotros fuimos una creación muy especial. Él nos creó, pero por causa del pecado, obviamente hubo esa ruptura, hubo esa separación entre Dios y nosotros. Pero Jesucristo, cuando vino a esta tierra, que se hizo como uno de nosotros, se encargó de cerrar esa brecha que había entre nosotros y Dios. Jesús es el regalo más compasivo del Padre a la humanidad. Se nos perdona nuestra culpa y se nos rescata de nuestra condición deplorable, solo a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren lo importante, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Luego Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos
ser salvo. Solamente a través de Jesús, el amor del Padre, enviar a su Hijo y morir, hacerse como uno de nosotros, humillándose en la condición de ser humano y luego entregar su vida y para darnos una salvación tan grande. Jesús es Dios en la carne. Juan 1:14, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él experimentó la vida humana y es capaz de empatizar plenamente con nosotros. Hebreos 4, versículos 14 al 16, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué maravilla, hermanos! Al observar la compasión de Cristo, vislumbramos la compasión del Padre y vemos cómo nosotros mismos podemos mostrar la compasión a los demás. Filipenses 2, versículos del 8 al 11, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros. La compasión de Cristo se puede ver claramente en las narraciones del Evangelio. Por ejemplo, en Mateo 9:36, que dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Observamos la compasión de Cristo por los acosados e indefensos. En Mateo 14:14, que dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo misericordia de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Mire, tan bonito, ¿cierto? Ver uno a ese Jesús misericordioso, que no vino simplemente a mostrarse y a darse ínfulas de gran personaje. Él nació en un lugar muy humilde, porque no había lugar para ellos cuando llegaron al censo, no había lugar para ellos en el mesón, entonces le tocó en una chocita ahí donde guardaban animalitos, y ahí nació nuestro Señor, nuestro Dios grande y maravilloso, mostrando su humildad desde el principio. En Mateo 15:32, que dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mire la compasión que el Señor tiene por nosotros. Somos testigos de su compasión por los que tienen hambre. En Lucas 7, 11 y 15, que nos dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Escuchemos de su compasión por las viudas, que eran especialmente vulnerables. Por lo tanto, resucitó al hijo de la viuda y se lo entregó. Qué importante. Mire lo maravilloso que es el Señor. Nosotros, cuando estamos angustiados, clamamos a Dios: Señor, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros
busquemos siempre de Él, que nos aferremos a sus promesas, que permanentemente estemos en oración con nuestro Padre Celestial, que intercedamos por personas que de pronto están pasando por momentos difíciles, que seamos ayudadores también y seamos compasivos también con los demás. En el caso de Lázaro, la compasión de Cristo fue tan fuerte que él lloró, y eso lo encontramos en Juan 11, en el capítulo 11. Cuando Jesús llegó a la tumba, resucitó a Lázaro de la muerte y lo entregó a sus afligidos familiares. Sin duda, Jesús mismo se regocijó enormemente porque regresó por el regreso de su amigo. El pináculo de la compasión de Cristo se observa en la cruz del Calvario, donde entregó su vida por los pecados del mundo. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor vino para podernos dar esa salvación tan grande, saber que nosotros vamos a tener una vida eterna con Él, que nosotros vamos a gobernar el mundo venidero, como lo estudiamos en el estudio pasado, 11 razones por las cuales vale la pena ser cristiano. Nosotros vamos a gobernar el mundo venidero, no es a los ángeles, es a nosotros que nos dio esa oportunidad. Los que ponen su fe en Jesús nacen de nuevo espiritualmente y reciben el Espíritu Santo. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, lo que quedó atrás, atrás quedó. Seguimos hacia adelante con nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Esto nos permite amar a Dios y a nuestro prójimo. En las Escrituras se nos ordena tener corazones compasivos al relacionarnos con nuestros compañeros cristianos. Colosenses 3, versículos 12 y 13, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué hermoso saber que el Señor nos enseña todas estas cosas, que el mundo no lo puede ver. El mundo rechaza todo eso, pero nosotros, es lo que nos muestra nuestro Padre Celestial. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, nos invita al perdón, a tener paciencia, a ser mansos, humildes. Esta compasión a la que estamos llamados no es solo emocional, sino que es una llamada a la acción. La verdadera compasión abarca tanto un sentimiento de empatía y compasión como una acción positiva que tomamos para aliviar el sufrimiento del que somos testigos. 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No se debe quedar nuestro amor solamente en palabras, tiene que ser con acciones. Uno de los actos más compasivos es el que podemos involucrarnos en el compartir el Evangelio de Jesucristo con los que no lo conocen. Sin embargo, nuestra compasión no debe ser limitar solo a los perdidos. Se nos manda a tener compasión por todas las personas, pero especialmente con aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Gálatas 6:10, que dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, y especialmente a los que son pobres, desvalidos entre nosotros. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Jesús le ha dado a los creyentes el Espíritu Santo y se nos ordena que sigamos sus indicaciones de ser compasivos. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Importante tener en cuenta esto, hermanos, porque ese es el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nosotros de pronto no tenemos algunas de esas cosas allá, tenemos que revisarnos qué está pasando. Posiblemente no estamos leyendo la Biblia, no estamos haciendo el devocional, vamos a la iglesia cada 15 o 20 días, no nos estamos congregando con frecuencia y eso hace que nuestra fe se vaya debilitando. Y muchas veces los problemas en la casa, entonces explotamos como una crispeta, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor nos manda, a tener ese cuidado, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, una persona que tiene ese fruto del Espíritu, ¿quién le va a decir nada? No tiene por dónde uno señalarla a la persona, porque todo lo está haciendo conforme a lo que el Señor manda. Debemos tener el corazón de Jesús para las almas perdidas, heridas, pobres y necesitadas de este mundo. Las Escrituras dan a entender claramente que si no tenemos compasión o amor por los demás, entonces no conocemos a Dios. Primera de Juan 3:17, que dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidades y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Y luego Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener siempre ese cuidado por nuestra familia de la fe. No podemos estar desprovistos de compasión, aún así llamarnos cristianos. La compasión es de suma importancia para revelar la autenticidad de nuestra fe en Cristo. La compasión y el amor son como nos identificamos como discípulos de Cristo. Juan 13, 34 y 35, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire, lo importante siempre manifestar el amor hacia los demás. Así la persona es una persona pues de esas que nos da lidia tragárnosla, pues que nos da como, uy, no la quisiera ver, Señor, si tú no te la llevas yo te la mando. No, el Señor no nos manda a que estemos en guerra con los demás, sino a través del amor. Posiblemente cuando nosotros mostramos amor a esas personas que son difíciles, en algún momento esa persona caiga en cuenta, pues como tan distinta esta persona, a pesar de todo lo que le digo, nunca se enoja y antes trata de ayudarme. Sin ella no somos más que platillos ruidosos. 1 Corintios 13, 1 al 3, dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, el amor es la base de nuestra fe cristiana. Es a través del amor que nosotros mostramos
a Cristo en medio de este mundo perdido. Señor, nos perdone cuando nuestros corazones estén fríos y que el Espíritu Santo encienda las llamas de la compasión en nosotros. Es bueno para los niños sentir que sus padres tienen compasión y que se interesan por sus circunstancias, para que no se sientan solos con sus cargas. Los padres deben tener un contacto con sus hijos que les permita sentir rápidamente si alguno no anda bien, sin que por ello los niños se sientan dominados o presionados. Qué importante, hermanos, saber que nosotros con nuestros hijos tenemos que mostrarles siempre ese amor, esa compasión, saber que a pesar de que pasan situaciones difíciles, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para lo que necesites, cuenta conmigo, cualquier problema que tengas, contame, decime en qué te puedo ayudar, y ese amor lo tenemos que mostrar, no solamente con los de afuera, sino también al interior de nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos o con el esposo. Dice Proverbios 22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando la atmósfera que reina en el hogar es abierta, los niños pueden por ellos mismos hablar de lo que les atormenta. Una total relación de confianza es muy valiosa. Qué importante, hermanos. Cuando la atmósfera que reina en el hogar es abierta, los niños pueden por ellos mismos hablar de lo que les atormenta. Una total relación de confianza es muy valiosa. Entonces es muy importante, hermanos, tener en cuenta esto. Nuestra compasión, ¿cierto? Esa compasión, no solamente con las personas de afuera, sino también al interior de nuestra familia. Saber que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, aquí terminamos este primer consejo para cristianos y padres. Que el Señor sea bendiciéndonos, hermanos, y vamos a finalizar con una palabra de oración. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Padre Celestial. Te damos las gracias por este estudio, Señor, que nos muestra que debemos de ser compasivos, Padre Celestial, que necesitamos mostrar y reflejar el amor que tú nos diste a nosotros, Señor, que diste tu vida en la cruz del Calvario, Padre Celestial, que te hiciste como uno de nosotros, para mostrarnos, Señor, que podemos servirte, que podemos ayudar y que la base nuestra es el amor que tú has tenido por nosotros. Te damos las gracias, Padre Celestial, por este estudio, Señor. Pongo delante de ti a todos mis hermanos, Padre Celestial, para que tú los bendigas, para que bendigas a todas nuestras familias, los ponemos también en tus manos, para que, Señor, ayudes a aquellas personas que están pasando por situaciones de salud difíciles y también, Padre amado, por los que están esperando una oportunidad de trabajo para que puedan sostener sus hogares, Padre amado. Señor, en tus manos encomendamos pues este resto de noche. Bendícenos y ayúdanos, Señor, en todas nuestras necesidades, y que este resto de semana, Señor, también tu misericordia y amor estén con nosotros. A ti sea pues la honra y la gloria, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, una feliz noche, y con la ayuda del Señor el próximo domingo nuevamente a las 10 de la mañana en la iglesia. Bendiciones, hermanos.